buenas tardes, amados hermanos, bendecidos sea cada uno de ustedes con toda bendición. Damos gracias al Señor nuevamente por poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios. Quiero agradecer de una manera personal y en nombre de mi familia a cada uno de ustedes que nos han estado llamando por lo acontecido. Gracias por sus oraciones, gracias, de veras. Nos agradecemos con todo nuestro corazón de gratitud. En primer lugar hacia Dios, hacia cada uno de ustedes. Hermanos, bendecidos sean, sus oraciones han sido importantes en este momento para toda mi casa. Así que, hermanos, agradezco mucho en el nombre del Señor por todo lo que hacen por nosotros. Sean bendecidos con toda bendición. Hermanos, vamos a compartir la palabra de hoy, la palabra del día de hoy en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15, el cual dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo se refiere a que había hoy llegado a oídos de Él sabía de la fe que tenía la iglesia de Éfeso, y dice él, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes, recordándome o haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Qué hermoso, el apóstol Pablo dice, no dejo de recordarlos, de hacer memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Para un apóstol, para la iglesia, el día de hoy, hermanos, es bien importante entender lo que el apóstol Pablo dice. Él sabía, él tenía claro cómo vivía la iglesia de Éfeso. Y él dice, siempre los recuerdo o hago memoria de ustedes en mis oraciones. Cuando el apóstol habla de la manera en que oraba por la iglesia, nos llama poderosamente la atención, hermanos, porque dice que su oración era a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Hoy, obviamente, nos llama a la reflexión cuáles son las necesidades del pueblo de Dios el día de hoy y cómo la gente que estamos trabajando en esta obra respondemos ante esas necesidades. Pero aquí podemos ver cómo la oración apostólica es bien clara y es bien definida. Los que estamos a cargo de la obra obviamente estamos conscientes de las necesidades que atraviesan o que atravesamos los miembros de la iglesia, pero al estar conscientes y claros de las necesidades, de las vicisitudes y de todo lo que ocurre en la vida de la iglesia, no podemos caer en el juego de orar por las necesidades del pueblo, sino el apóstol es claro, dice, no dejo de orar por ustedes para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si hay alguna necesidad y alguna prioridad hoy en la iglesia es tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Hoy las peticiones de oración, a veces en algún momento hemos expresado a la iglesia que escriba sus necesidades, sus oraciones y eche sus peticiones en una cesta, nos damos cuenta que nadie pide, ¿sí? Que nadie está pidiendo sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Todos piden por una necesidad, piden por un problema, por un hijo inconverso,
por un esposo irresponsable, por una mujer de mal carácter, o cuántas situaciones son las necesidades de la iglesia. Pero aquí el apóstol tiene un enfoque diferente, y es una de las cosas que hoy nos debería llamar poderosamente la atención, hermanos, y a la reflexión, que el día de hoy, si hay algo importante, es que la iglesia tenga un conocimiento preciso, profundo, exacto de quién es el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, les planteó: ¿para ustedes quiénes son? Algunos dicen que soy Elías, otros dicen que soy un profeta, pero para ustedes ¿quién soy? Esa pregunta hoy tiene vigencia, hermanos, porque creo que es importante que la hagamos y nos la hagamos nosotros mismos y nos preguntemos: ¿quién es el Señor para nosotros el día de hoy? ¿Será nuestro proveedor? Yo estoy de acuerdo. ¿Será el Dios de nuestra paz, nuestro Salvador? Estoy totalmente de acuerdo. Pero Él es más que eso. Él es todo nuestra vida. Y por eso plantea el apóstol Pablo en esta petición, en esta oración apostólica, y dice: sí, rogamos para que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si hay una necesidad hoy en la iglesia, es conocer al Señor. La gente conoce un sistema religioso. A veces cuando alguien viene, lo primero que le enseñamos, le damos un himnario, le enseñamos algunos textos bíblicos, le enseñamos parte de nuestra jerga, y en poco tiempo la gente cree que porque se aprendió el corito, porque se aprendió la jerga evangélica, o se aprendió ciertas frases, ya llegó a cierto conocimiento. Y qué distante y qué equivocados podemos estar de la realidad cuando no tenemos un conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque no conocerlo a Él significa que en la vida no poseemos nada. Porque el no tener ese espíritu de sabiduría y de revelación significa que vivimos aún en la oscuridad. Puede ser que Dios habite en nuestro corazón, pero Dios haya salvado nuestra vida, mejor dicho, pero eso no es suficiente. Miren, la salvación no es suficiente, porque necesitamos conocer al Señor. Quedarnos en la salvación es habernos quedado en lo mínimo, en lo básico, en lo que no digo que no sea importante. Claro, es muy importante, pero hay cosas después de la salvación más importantes, y eso es el reino de Dios. Jesús mismo dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que la iglesia, usted y yo, buscamos quién es el rey, en qué consiste el reino de Dios? ¿Por qué hablamos nosotros tanto del reino de Dios? Esto no es una lección aprendida, no es algo que nos gustó, que oímos un mensaje bonito y tocó nuestro corazón y ahora es el mensaje de moda. De ninguna manera. Quiero leer lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 20. El apóstol dice claramente: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Oiga lo que el apóstol plantea. ¿Para usted qué es el reino de Dios? Yo en algunas ocasiones le he preguntado a algunos hermanos, le he preguntado y le he hecho el siguiente cuestionamiento a algunas personas, y la verdad es que me sorprendo cuando oigo que la gente, que los hermanos ignoran acerca del reino de Dios. Entonces, si ignoramos una verdad tan grande, tan relevante, importante en nuestra vida, como es el Rey y el reino de Dios, ¿quién es el Señor? ¿En qué consiste su reino? Y si el reino de Dios puede afectar o no mi vida, hermanos. El ignorar eso es determinante, porque significa que puede ser que yo hoy tenga una vestidura religiosa, pero
más seguro es que yo ignoro lo concerniente a lo que significa el reino de Dios. Mire, oiga una característica clave e importante de lo que debería o de lo que significa el reino de Dios. La palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo dice, porque el reino no es cuestión de palabras, sino de poder. Versículos anteriores, 2 versos anteriores, él habla de que en Corintios habían algunos que se habían vuelto presuntuosos. Él dice, pensando que yo no iré a verlos. El verso 19 dice, lo cierto es que sí voy. Dice, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos. Dice, no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Dice, oiga, el apóstol Pablo dice, voy a ir a ver porque esos presuntuosos creen que yo no voy a ir. Dice, pero quiero ir a ver, dice, a ver si no son solo palabras o cuánto poder tienen esos presumidos. Por eso la lectura que hicimos en el verso 20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Hay gente que habla muy bonito de Dios, pero en su vida no se refleja el reino de Dios. Usted puede expresarse muy bonito y conocerse la palabra, como me dijo alguien, yo leí la Biblia 6 veces, de pasta a pasta, ¿verdad? De hoja, de la primera hasta la última hoja, pero los cambios no se ven reflejados. La pregunta para usted y para mí hoy inicial es la siguiente. Hermanos, como hijos de Dios, usted que me escucha, verdaderamente estamos experimentando un reino que no son palabras, sino es poder. Porque si el reino de los cielos consiste en poder, quiere decir que los hijos del rey, así es, nosotros, usted y yo, somos personas que tenemos poder en nuestras vidas. Y si hay poder en nosotros, tenemos esa capacidad de influenciar, de afectar, de transformar nuestras vidas y todo nuestro entorno. Si el reino de los cielos no son solamente palabras, como aquí lo dice, porque el reino no son solo palabras, es poder. Es poder, es poder. Mire, una iglesia entendida en el reino de Dios es una iglesia que verdaderamente ha sido empoderada, una iglesia que no sucumbe ante la adversidad, ante la prueba, ante la tentación, porque tiene claro que su esencia es una esencia de poder. Yo le quiero replantear esto, hermanos. ¿Qué es lo que usted refleja hoy como hijo, como hija de Dios? Usted es uno más de un sistema religioso, o usted y yo somos personas en las que se muestra el poder de Dios. Como decía el apóstol Pablo, iré a verlos, porque esos, dice la palabra, ya veremos que no son solo, si no es que son solo palabras, porque cuánto poder tiene. O sea, palabra, ¿verdad? Usted puede cantar muy bonito, ¿verdad? Usted puede saberse todo el himnario, puede saberse los coros de moda y usted puede decir, hermano, usted no sabe tal alabanza, o es más, puedo ser un ministro de alabanza o en otro caso, puedo ser un ministro de la palabra de Dios, pero un ministro incompetente, ¿verdad? Puedo ser un ministro, puedo ser un hijo de Dios que no tiene competencia, que no tiene autoridad, porque precisamente no conoce el reino del cual él es representante. Es un reino que está revestido de un poder que no tiene límites. Hermanos, el reino que usted y yo representamos acá en esta tierra al día de hoy es un reino que no tiene poder, un reino que no tiene límites. Nuestro rey no conoce la derrota. Para Dios no hay nada imposible. La iglesia es una iglesia que tiene poder. Hermanos, esto no es solo palabras. El reino de los cielos, como su palabra lo dice, ¿verdad? No solo es cuestión de palabras, sino de poder. Ese reino en nosotros, ese poder de Dios en
nosotros debe reflejarse de una manera diferente a lo que hoy la gente entiende. ¿Saben por qué hay personas que no quieren congregarse? Hay personas que no se han vuelto al Señor porque la iglesia no ha reflejado el poder de Dios. La iglesia lo que ha reflejado es un sistema, ¿verdad? Es un sistema de costumbres, de tradiciones, una lección aprendida y nos distinguen por ciertas cosas, pero no se nos distingue por el poder de Dios que habita en nosotros. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 3, oiga esto, verso 18, dice, en la carta a los Efesios, deme un segundito, solo quiero leer un versículo más atrás. Dice en el verso 18, ¿sí? Para que puedan comprender junto con todos los santos, verso 18, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Hermanos, una hija o un hijo de Dios, entendido en cosas del reino, conocedor, alguien que experimenta el poder de Dios, es alguien que comprende las dimensiones del amor de Dios. Como dice el verso 18, su anchura, su largo, su altitud y su profundidad del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Cuando alguien tiene una experiencia al reino, esa persona puede experimentar, oiga eso, la plenitud de Dios en su vida. Todo el poder de Dios que sobrepasa todo lo que nosotros oímos y entendemos, sobrepasa lo que hoy nosotros creemos conocer de Dios. Dice el verso 20, al que puede, oiga esto, lea conmigo, Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Si el reino de Dios no son palabras, es cuestión de poder, yo debo entender que Dios puede, como dice el verso, hacer muchísimo. Oiga, usa un superlativo. La Biblia usa un superlativo. No dice mucho. Dios puede hacer algo. No. Dios puede hacer, dice, muchísimo más que todo lo que yo puedo pedir o imaginar por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ese es el poder al que se refiere la carta a los Corintios. Un reino que no son solo palabras, es un reino en cuya manifestación el poder de Dios opera de una manera, como lo dice aquí, oiga, eficaz. O sea, ¿y qué significa eficaz? O sea, que sí funciona, ¿sí? Cuando usted se toma un medicamento y dice, sí me curó, claro, ese medicamento es eficaz. Y el poder que hay en las llaves de Cristo, hermanos, es eficaz. El poder que hay en el Señor, en su palabra, es un poder que no tiene límites, es un poder que una de sus características extraordinarias es que es eficaz. Como dice la palabra, puede pasar el cielo y la tierra, pero la palabra no pasará, la palabra no dejará de cumplirse. Las promesas de Dios dejaron de ser promesas para pasar a ser herencia en nosotros. Ese poder de Dios, hermano, está operando hoy en la iglesia, en su vida y en mi vida. Y por eso es importante que nosotros entendamos que el ser hijos de Dios, ciudadanos de ese reino, reyes, ¿sí?, en nosotros
hay, como dice la palabra, hay un poder que puede hacer muchísimo más de lo que yo puedo imaginar o pedir. Oiga, hemos explicado en otra ocasión, el ser humano tiene por don de Dios esa capacidad de imaginar o de pedir, una capacidad que no tiene límites. Pero aunque nuestra capacidad de imaginar o de expresar nuestras palabras a través de una posición pareciera no tener límites, dice la palabra que ese poder de Dios hace muchísimo más de lo que yo hoy puedo imaginar o pedir. Así que usted hoy no puede decir, yo me conformo solo con tal cosa, ¿verdad? Sí, hermanos, yo me conformo con mis tortillitas, con los frijolitos, yo con tener una casa propia. No, es que usted entonces no ha entendido. Usted todavía no ha logrado comprender si su petición es, Señor, ayúdame a salir adelante, Señor, que pueda pagar yo la deuda. Usted no ha comprendido las dimensiones del amor de Dios, el poder que hoy opera en el reino de Dios. Y ese poder que hoy está operando en el reino de Dios es un poder que dice, oiga, que puede superar lo que usted y yo podemos imaginar o pedir. Dice, por el poder que actúa eficaz o poderosamente en nosotros. Hermanos, a la distancia yo puedo y quiero decirle que hay un poder que hoy está operando en la iglesia. No es la pandemia la que está obrando hoy, es el poder de Dios que en medio de cualquier situación y adversidad, Dios tiene poder. Y el poder de Dios es un poder eficaz. Hermanos, porque Dios prometió y Dios, no habiendo alguien más por quien jurar, Él se comprometió, juró por sí mismo. Entonces Él empeñó su palabra, Él dio su vida en la cruz. Como dice la palabra, si Él no negó a su propio Hijo, ¿cómo nos negará todas las demás cosas? Si Dios dio lo más valioso que tenía, que era el Hijo, ¿cómo Dios nos va a negar todo lo demás? Hermanos, decía el apóstol Pablo, yo quiero experimentar en mí ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermanos, ese poder hoy está operando en la iglesia. Ese poder no se ha disminuido, como decía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Acaso la mano del Señor se ha cortado? De ninguna manera. ¿Acaso las misericordias de Dios ya no funcionan? Claro, de ninguna manera. Es que el poder de Dios es un poder que obra eficaz. O sea, sí funciona, hermanos. Mire, yo puedo darle fe que ese poder sí funciona, ¿verdad? Mire, yo puedo decir y puedo proclamar que por lo que Cristo hizo en la cruz, todo está consumado. Mi vida, Dios tiene control sobre mi vida. No hay un solo detalle que Dios se le escape de mi vida por el poder que hay en Él. Regresando a Efesios capítulo 1, hermanos, dice en el verso 17, repitiendo el versículo que leímos al inicio, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, oiga cómo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga, alumbrando, los ojos de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que puedan comprender cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, no podemos concebir una iglesia que no tenga la capacidad de entender cuál es la esperanza de su llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una iglesia que tiene una firme esperanza, revestida del favor y de la gracia de Dios y de esas riquezas de gloria que son de nuestra herencia hoy reservada para los santos.
usted hoy ya no tiene promesas en su vida. Yo entiendo que usted ya tiene la herencia, ¿verdad? Y creo que eso lo sabemos de sobra. Pero no está de más recordarle. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, para que un testamento cobre vigencia, como dice la palabra, debe morir el testador. Y cuando Cristo muere, ¿sí? Cuando Cristo muere, el testamento entra en función. Y cuando Cristo resucita, Él asegura que la herencia es nuestra. Él confirma nuestra herencia. Así que el día de hoy, usted y yo, como dice el apóstol, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, oramos para que usted que está viendo este video, oyendo esta reflexión, usted, hermanos, más que pedirle a Dios por sus necesidades, por las necesidades de su pueblo, hoy la iglesia debe ser una iglesia que hasta para orar sea entendida. Yo no quiero orar hoy por sus necesidades. Al finalizar la palabra, yo quiero orar hoy para que Dios a usted le alumbre los ojos de su entendimiento, para que el Señor a usted le dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque cuando usted y yo comprendemos el propósito de Dios eterno en nuestras vidas, hermanos, entendemos que hay sobre nosotros un poder glorioso obrando en nosotros. Y como dice el versículo 19, oiga el verso 19 de Efesios 1:19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Hermanos, esto es extraordinario. Una iglesia en la cual hoy la supereminente grandeza de su poder actúa en nosotros los que creemos. Esto es algo importante. ¿En quiénes opera las... Oye, cómo la Biblia lo expresa, hermanos. La supereminente. No dice la grandeza, no. Habla de algo superior. Y por eso hace énfasis, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. No para nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Como algunos creen que tal vez por el hecho de ser judío, qué bendición, los judíos son bendecidos. No, lo son, obviamente lo son, pero la iglesia, hermanos, no está abajo. Creo que la iglesia en este momento hoy está a otro nivel, porque nosotros no somos el pueblo físico de Dios, sino nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y como miembros, como hijos de Dios, hoy en nosotros está operando esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros. No para con el vecino o para con algún hermano, es para con usted y conmigo. Usted que hoy me está viendo, oyendo, ese poder está operando en su vida hoy. No importa cuál sea la situación que usted viva, pero yo no quiero cometer el error de venir y orar por sus necesidades, porque cuando usted es entendido en esto, hermano, todo lo demás se resuelve cuando usted comprende y vive en la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. Los que creemos, oiga, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, hay una operación, ¿verdad? Hay un plan de Dios, hay un proyecto de Dios, y en ese proyecto de Dios hoy, si hay algo que distingue el proyecto de Dios a los proyectos humanos, es que en ese proyecto de Dios el poder de su fuerza es el motor, es el detonante a través del cual nuestras vidas son dirigidas. Yo me siento bendecido de poderle compartir a usted esta palabra y de que usted hoy la entienda de veras. Sé que posiblemente usted esté pasando por necesidad, teniendo alguna necesidad,
o alguna situación difícil en su vida, pero yo no quiero orar por su necesidad. Usted no puede orar a partir de hoy por su necesidad, sino que usted debe orar hoy. Debemos orar por ser entendidos, por conocer quién es el Señor. Conoceréis la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad nos hará libres. Conocer la verdad significa ser libres, vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Conocer, hermanos, la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros hoy, según la operación del poder de su fuerza. Hay un poder, hay una fuerza hoy, hay un propósito, hay un proyecto de Dios en nuestra vida. Y usted y yo debiésemos rendirnos ante este propósito eterno. Dice el verso 20, oiga, dice el verso 20, ya para terminar, la cual, dice el verso 20, hablando del poder de su fuerza, ¿verdad? O de la operación del poder de su fuerza, dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, ese poder que operó y que trabajó en Jesucristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús y nos sentó en lugares celestiales. Esto significa, hermanos, el día de hoy usted está sentado, está posicionado en lugares celestiales, en Cristo Jesús, que es el lugar donde fue Cristo puesto, como dice la palabra, fue sentado a la diestra del Padre en esos lugares celestiales. Usted y yo tenemos los mismos derechos, privilegios, la misma posición que se llama lugares celestiales, en los cuales Dios se manifiesta. En ese ámbito se manifiesta el poder de Dios de una manera gloriosa. Así que, como dice el verso 20, ese poder resucitó Cristo dentro de los muertos. Cuando usted y yo vivimos en esos lugares celestiales, podemos experimentar ese poder. Mire, tal vez su empresa hoy esté muerta, tal vez su relación de matrimonio está destruida, su relación con los hijos, su salud, su situación financiera, qué sé yo. Si ese poder resucitó Cristo en los muertos, no me cabe la menor duda que ese poder hoy va a transformar nuestra vida. Por eso es importante que la iglesia sea una iglesia entendida, una iglesia conocedora de Dios, del Padre, del Reino. Podemos entenderlo. Hoy, hermanos, yo me alegro si usted ha entendido este principio. Un principio elemental, un principio el cual nos recuerda nuestra posición en el reino de los cielos, y nuestra posición en lugares celestiales. Dice el versículo 21, escuche usted, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, escuche usted lo siguiente, ya para finalizar. Significa que todo principado y toda autoridad, como dice el verso 21, poder y señorío sobre todos nosotros, que se nombra, sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hoy la iglesia tiene poder, sobre todo poder y autoridad. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todos poder y autoridad fueron sometidos bajo nuestros pies.
porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si así es, la iglesia tiene poder, autoridad para someter no solo las cosas, sino todos los poderes y todas las autoridades, ¿sí?, que se nombran no solo en este siglo, sino también en el venidero. La iglesia siempre tendrá poder y autoridad. Así que si Dios sometió todo y lo puso bajo nuestros pies, esto significa que usted y yo hoy podemos someter bajo nuestros pies cualquier situación, cualquier enfermedad, ¿sí? No importa el nombre ni el estado de la enfermedad, no importa lo que sea, hoy Dios nos ha dado poder para someter todo bajo sus pies. Y dice el verso 23, qué hermoso, la cual dice, todo lo sometió bajo sus pies, bajo los pies de la iglesia, la cual es su cuerpo. Oiga, la iglesia es su cuerpo. Y dice que la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Hermanos, hoy la iglesia vive en la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Hermanos, vivamos hoy en la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Pleno es pleno, ¿verdad? Colmados, bendecidos con toda bendición. Vamos a orar el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra y por tus hijos que están atentos y dispuestos a recibir y a entender esta palabra. Hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te oro para que estos hijos tuyos que están atentos a la palabra sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que puedan, Señor, tener ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Sí, Padre, que la iglesia sea una iglesia no ignorante, una iglesia entendida en el propósito eterno de nuestras vidas. Señor, gracias, porque este misterio que fue oculto ahora ha sido revelado a los santos, Señor. Esto es para que la iglesia hoy goce y experimente y viva en su posición de lugares celestiales. Hoy la iglesia debe reinar y debe experimentar la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Hoy así es, Padre. Te rogamos por una iglesia no ignorante, una iglesia entendida, una iglesia que se levanta con poder y con gloria porque ha entendido el propósito de Dios en sus vidas. Una iglesia sabia, una iglesia que conoce los misterios de Dios, que conoce el propósito de Dios, que conoce la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, amén y amén. Hermanos, bendecidos sean cada uno de ustedes con toda bendición en Cristo Jesús, en esos lugares celestiales en los que usted hoy vivimos, usted y yo vivimos el día de hoy. Bendecidos sean.